Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro programa Conversando, que hacemos semana a semana con nuestro distinguido amigo y colega Carlos Cantero, a quien siempre le agradecemos la disposición, la gentileza, la voluntad que tiene para estar con nosotros acá en el panel de Madero Comunicaciones y en nuestro programa, en su segunda temporada, Conversando. Mi distinguido Carlos, gusto saludarte y gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Conversando. Muchas gracias, Percy. Un saludo muy cariñoso para usted, amiga y amigo, auditor y televidente. Un saludo fraternal con los mejores deseos para que esta semana sea estupenda. Carlos, vamos a los temas que podrían convocarnos, que han marcado, son muchos los temas que hay y el espacio de tiempo que tenemos no da para abarcarlos todos, pero sin embargo hay algunos que sí nos parece de interés que conversemos frente a nuestra numerosa audiencia. Ha marcado un hito importante lo que ha pasado recientemente en Osorno por el tema de las sanitarias y de cómo una ciudad se quedó, de 200.000 habitantes, se quedó sin agua de un rato para otro, digamos. Tú te tocó ver este tema muchas veces cuando fuiste parlamentario o tal vez como vicepresidente del Senado, pero ¿qué te parece a ti? ¿Cuál ha sido la actitud? ¿Si hay que retirar finalmente o caducar las concesiones? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con que esto ocurriera en ciudades como, no sé, Coquimbo, La Serena, Antofagasta o Copiapó, o no sé, Santiago? ¿Qué es lo que habría que hacer para dejar yo diría que un procedimiento lo suficientemente entendible para castigar severamente un caso como este, Carlos? Bueno, partamos diciendo que es muy grave la situación que se vivió a propósito de este corte de agua en una importante comunidad en el sur del país. Digamos además que la respuesta fue muy deplorable, muy deficiente. El impacto durante tantos días sin agua ha sido muy grave, tanto para la vida económica como también para la vida comunitaria. Y la autoridad no parece tener las herramientas para cautelar adecuadamente este tipo de situaciones tan negativas, tan complejas. Me pregunto yo, ¿operan las garantías? ¿Qué garantías? ¿Económicas? No tenemos respaldo para poder presionar una adecuada mantención. ¿Qué pasa con una negligencia criminal como esta cuando se contamina el agua y no tenemos capacidad de respuesta? Realmente creo yo que aquí ha quedado de manifiesto la deplorable condición en que se desarrolla nuestra vida cotidiana cuando hay muchas áreas que son sensibles y que parecen no tener los resguardos pertinentes. ¿Por qué me parece relevante este tema? Porque muchas veces en nuestro programa hemos conversado respecto de la distinción entre los bienes públicos de primera necesidad y los bienes privados. Y el agua claramente parece no ser un bien privado. Sí. El agua es vida. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de cautelar que las personas tengan ese servicio. Y en este caso eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. De tal manera de que no solo hay una grave omisión y falta por parte de la empresa, sino que además el Estado también ha mostrado sus miserias y ha mostrado que no tiene ninguna capacidad de cautelar una cuestión tan básica y fundamental como es la dotación y abastecimiento de agua en una comunidad que ha visto, como dije, dañada su economía y su convivencia. Ahora, es un complejo. Perdón, Carlos, mira, está bien. Perdona, te interrumpo solamente para poder aclarar un asunto. Las sanitarias no están obligadas a tener
las garantías respectivas por si ocurre un hecho de esta naturaleza y la caducidad de una concesión, a tu juicio, ¿es factible con las leyes que tenemos en Chile? A mí me parece que las garantías nunca van a cubrir una carencia tan grave como la que porque el sistema no es que tuvo una falla en un sector de la ciudad, como tú muy bien sabes, Sí. colapsó el sistema en su totalidad. De tal manera que yo no veo que haya garantías suficientes para responder frente a esa situación. Y respecto de la sanción de caducar la concesión, a mí me parece que ese es el camino más ejemplarizador. Bien. Sancionar con quitar la concesión, dar un tiempo prudencial y permitir que se instale una nueva concesión o que una instancia estatal asuma esa responsabilidad por el tiempo que sea necesario. Pero no puede quedar esto en la impunidad. Lo único que no puede ocurrir es que esta situación quede en la impunidad. Lo único que no puede ocurrir es que existan compensaciones secundarias que en realidad en nada compensan el tremendo daño y cómo se ha afectado la calidad de vida de esta gente. Ahora, Carlos, ¿qué se hace desde el Congreso para poder tener la información necesaria para que esto no vuelva a ocurrir, por ejemplo, en otras sanitarias? ¿Bastan oficios de los diputados, comisiones investigadoras o porque esto tiene que tener un coto? O sea, esto debe, alertar a todas las autoridades del país, senadores, diputados, concejales, para poder advertir que un problema así, ¿cómo lo solucionaríamos? Por ejemplo, no sé, en ciudades importantes como Antofagasta, por ejemplo, o Copiapó, o Serena, o Coquimbo. ¿Cómo se soluciona un problema así? Yo creo que hay tres instancias que hoy día tienen algo que decir y algo que hacer, o mucho que hacer. La primera es el Parlamento, que es la única instancia fiscalizadora, y dentro del Parlamento en particular, no el Senado, es la Cámara de Diputados, Sí, que puede ejercer su acción fiscalizadora y constituirse en comisión investigadora y emitir los juicios y pedir las sanciones pertinentes. Primer camino. Segundo camino, la superintendencia de sanitaria. Tiene un tremendo rol que jugar, tiene multas y sanciones que implementar. Y la tercera vía es la encabezada por el gobierno regional, encabezada por sus municipalidades afectadas, recurran a los tribunales de justicia pidiendo las sanciones pertinentes por esta negligencia criminal. ¿Te parece a ti que por este tema, para evitarlo y para poner en resguardo a la población, si bien el Estado, a través de su superintendencia, la sanitaria, no hizo lo adecuado, recursos, o sea, judicializar los temas para evitar o para poder ya poner en antecedentes que una cosa de esta naturaleza podría traer, consecuencias nefastas? Ya lo señalaste con claridad tú, pero ¿son solo caminos más bien de fiscalización o solo caminos? Acá el Poder Judicial podría decir algo de acuerdo a tu experiencia. Por supuesto que sí, claro que sí. Claro que sí. Ha habido negligencia, ha habido incumplimiento de la obligación de entregar un servicio, ha habido faltas en la mantención, ha habido una mala operación, ha habido negligencia en consecuencia. Por cierto que los tribunales de justicia tienen algo que decir y algo que hacer, pero la superintendencia es la que tiene el rol más inmediato y más directo, y a mí me parece que no sería una mala cosa evaluar la caducidad de esa concesión y sacar del sistema una institucionalidad que tiene un comportamiento tan repudiable y tan deplorable como el que hemos comprobado, porque esa es la única manera de darle una señal muy clara a las empresas para que tomen en serio sus programas de mantención y el cuidado en los programas de operación para evitar que comunidades enteras tengan el drama que sufrieron estos hermanos chilenos en el sector sur del país. Perfecto, Carlos. Perdón. Carlos, vamos a un tema que es muy importante también, que lo conversemos. Ha pasado un hecho que podría haber causado muerte, un acto terrorista, de estas bombas que fueron enviadas tanto a un
a un digamos mayor de carabineros en una comisaría, Huechuraba, y también estaba la misma bomba con el mismo digamos remitente, dirigida al ex ministro del Interior, Heinz Peter. ¿Cómo leemos esto? ¿Ah? ¿Cómo advertimos lo que hay detrás de esta circunstancia? A tu juicio, ¿qué está señalando un acto de esta naturaleza? ¿Cómo lo leemos finalmente? Yo tengo 3 lecturas mínimo. La primera lectura es que esto ocurre cuando un sistema genera espacios de resentimiento y de impotencia y de molestia que llegan a niveles de intolerancia como los que hemos observado, o sea, gente que se siente con el derecho de atentar contra la vida de los demás, argumentando de que ellos han sufrido también atentados a sus vidas. Esa es una primera mirada. Una segunda mirada es preocupación, luces de alarma por digámoslo claramente y sin adorno, la desinteligencia que muestra la inteligencia chilena. Sí. Preocupante, vergonzosa, ¿cierto? Y no podía ser de otra manera. Si hasta ahora las unidades de inteligencia, la Agencia Nacional de Inteligencia, ha sido manejada con los pies. Allí se ha puesto gente inoperante, incompetente, que lo único que tiene como mérito es la confianza política de ciertos sectores. Pero ¿dónde están los profesionales de la inteligencia? Han sido despedidos porque no son gente que tenga ninguna complacencia política con ningún sector. Son profesionales, como podría ser un médico, un ingeniero o lo que sea. Esa es la segunda cuestión que es muy clara, que está muy mal enfocada. Y la tercera es que se ha mostrado además falta de coordinación en el país. Sin duda que hay una falta de coordinación tremenda. Las unidades de inteligencia no están integradamente, no tienen éxito en su quehacer. La verdad es que incluso comunicacionalmente tú eres un hombre del área de las ciencias políticas y también de las comunicaciones. Tuviste que el manejo comunicacional fue francamente deplorable, vergonzoso. Sí. Hacer que el presidente dijera tenemos identificado a la persona, cuando en realidad la persona era el cartero. Claro. Sí, un error. Garrafal. Pero, Carlos, cuando esto, mira, los últimos casos nos indican, así en la generalidad, para tener el contexto, más de 90 casos similares, de los cuales solo se han descubierto 5. Obviamente, lo que tú señalas respecto a nuestras inteligencias muy mal concebidas en estos últimos tiempos, digamos, apuntan a saber cómo finalmente podemos reparar algo así o qué hace falta para darle a nuestras inteligencias las condiciones para tener, digamos, miradas operativas respecto al tema. Hoy día tenemos analistas en la Agencia Nacional de Inteligencia, analistas que son analistas de diarios, digamos, que son personas que no tienen información, lo que se llama información residual de las Fuerzas Armadas en general, no sirven para poder pesquisar casos como estos, no tienen capacidad de poder infiltrarse, no tienen, o sea, le falta mucho, la verdad. Pero desde la perspectiva del Estado, de la perspectiva tuya, que tú gobernaste, digamos, desde adentro digamos, el Parlamento, como diputado, fuiste integrante de esa área importante de nuestro Estado. ¿Qué sugieres tú que como hombre de Estado y de la perspectiva parlamentaria debiéramos hacer para mejorar esto? Y si acaso te parece atendible que esto se esté demorando tanto, dado las circunstancias urgentes que tenemos en el país respecto a eso. No olvidemos el caso Huracán y otros más, digamos. A ver, yo tengo distintos niveles para aproximarme a este problema. Uno es un nivel más bien nacional global. Es entender lo que está pasando en el mundo, los procesos que se están dando, asumir que se están construyendo bolsones de miseria, de gente que está muy... ¿Cuánto tiempo van a durar en el estado de que están hoy día los jubilados, por ejemplo? ¿Qué va a pasar cuando en los próximos meses las contribuciones golpeen duramente su bolsillo y vean que no tienen ni siquiera para comprar sus alimentos o sus remedios, producto que tienen que pagar contribuciones que han sido incrementadas? Por ejemplo, sí. ¿Qué va a pasar con los profesores
en el mediano plazo cuando la situación se vaya agravando aún más de lo que hoy día está. Entonces, lo que yo quiero graficar con esto es que no hay un adecuado diálogo, no hay un adecuado entendimiento de la realidad socioeconómica que se vive en el contexto nacional. ¿Qué vamos a hacer con los niveles de hipócrita desempleo que tiene hoy día el país? O con los niveles de subempleo que siguen disfrazados como trabajadores, personas que andan pituteando en los Uber, por ejemplo. Bien. ¿Qué vamos a hacer si sigue entrando migración que trabaja por la mitad del precio de cualquier trabajo con el propósito de poder juntar un par de lucas para sobrevivir en la manera más elemental y básica? Y hay empresas que los contratan porque actúan de la manera abusiva, con un sistema económico que está mal concebido en el sentido de que se trata de bajar los costos hasta donde se pueda. Y entonces caemos en un espacio de verdadera esclavitud, haciendo que la gente trabaje a precios muy bajos y en consecuencia eso incrementa el desempleo fundamentalmente de la mano de obra nacional. Entonces, resumen, primer enfoque, creo yo que hace falta una mirada y una reflexión respecto de las tensiones que se están acumulando en el sistema chileno. Creo que ahí hay un problema muy serio. Bien. Lo que a mí me parece muy importante, porque esto tiene que ver fundamentalmente con la institucionalidad público-privada. Yo creo que tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado de forma individual se requiere un liderazgo mucho mayor. A mí me parece que los 5 grupos más importantes de este país que manejan la economía y todos los flujos financieros tienen que darse el tiempo para hacer una reflexión más profunda de la realidad nacional. Yo le pido públicamente, por ejemplo, a los 5 grupos que manejan la economía chilena que empiecen a pensar en la responsabilidad social empresarial, que empiecen a pensar en el ecosistema económico, en el ecosistema de innovación, en el ecosistema de desarrollo, que empecemos a pensar, amigas y amigos, en lo que se entiende como la licencia social, o sea, el adecuado entendimiento, la adecuada integración entre el público, el ámbito público y el ámbito privado, cómo beneficiar a la sociedad civil en una lógica de ganar-ganar. Hay allí un rol muy importante. Yo he visto, por ejemplo, en la tremenda dinámica que ha ido tomando Andrónico Luxis tratando de influir en la opinión pública con su Twitter, con su Facebook. Bueno, a mí me gustaría que incorporaran un poquitito más de masa crítica en torno a esto, un poquitito más de pensamiento de punta para poder ir enfocando adecuadamente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad completamente, yo diría, insensibilizada, en una comunidad mediática, en lo que yo he denominado en mis escritos la sociedad del desdén. Da lo mismo que se da lo mismo que se murió en la calle, da lo mismo. Solo es una noticia más que lo único que hace es seguir capturando en este enfoque de sometimiento que tienen los medios, particularmente la televisión, respecto de las grandes audiencias con un sentido de marketing. De tal manera que hay allí todo un desafío interesante de marcos teóricos de punta que deben ser incorporados si queremos evitar la acumulación de tensiones que lleven a que gente que se siente con tanta odiosidad cometa los exabruptos, la conducta animalesca de sentir que puede tomar la vida de su prójimo para reclamar justicia. Muy interesante el punto, Carlos. Entonces, si entendemos bien, a tu juicio, requiere la inteligencia tener condiciones de sociabilidad bastante más parejas, por decirlo de alguna manera, o que se atiendan más bien todos los focos de conflicto que podrían amenazar la paz social. ¿Por ahí va? Sí, yo veo 2 planos. La inteligencia tiene que usar inteligencia y no desinteligencia. La inteligencia necesita coordinación, es decir, que los servicios de inteligencia de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de investigaciones, la inteligencia de aduana, la inteligencia tributaria, la inteligencia de la gobernación marítima, de límites y fronteras, todas esas inteligencias se
se integren para tener un espacio de coordinación, una verdadera fuerza de tarea que hoy día yo no aprecio en Chile. Segundo, la conducción de estas instancias, querido Percy, tiene que estar en manos de gente competente. Hasta ahora yo he visto que no hay esa búsqueda de gente competente y se ha puesto ahí a parientes, a sobrinos, a gente del entorno más cercano afectivamente, pero sin ninguna competencia. Lo mismo ha pasado en esto de integrar la Big Data o la Data Mining, que es la inteligencia en torno al análisis de datos que están hoy día en la red y que no se está haciendo en el país con la adecuada inteligencia. Eso es por un lado. Y por otro, es que la gente influyente, la gente que tiene realmente el poder en Chile, haga un esfuerzo de incorporar marcos teóricos más de punta para inducir un pensamiento que sea más comprensivo y más integrador, con mayor equidad, para evitar estos focos de tensión tan agudos que hemos observado, verificado y expresado en esta odiosidad de sectores que sienten que pueden empezar a ejercer la violencia para sus reivindicaciones. Muy interesante el punto, Carlos. Y dejemos los últimos minutos que nos quedan de este programa para algo que ha pegado fuerte en el país y que también ha pegado fuerte, digamos, en el vecino Perú, respecto a nuestro consulado en Tacna, el consulado de Chile en Tacna, que está albergando a cientos, miles de migrantes que buscan espacios acá en Chile. ¿Te parece? Y eso ya está trayendo algunas consecuencias. Yo estuve personalmente ahí en Tacna hace unos días atrás, entrevisté a varias personas, me pude ver in situ lo que ocurría, pero, Carlos, para ti, esto que está pasando digamos, con esta masa de gente que empieza a aumentar para no quedarse en el país que está, no quedarse en Perú, sino que venir a Chile, por distintas razones. ¿Cómo aprecias tú eso? ¿Vamos a tener un problema en que, políticamente vamos a sentir las consecuencias de lo que está haciendo Maduro en Venezuela? ¿O finalmente, hasta dónde puede llegar nuestro alma, nuestro corazón, como tú quieras decirle, para poder aceptar gente que efectivamente, lo vi con mis ojos, digamos, está sufriendo el tener la esperanza de poder entrar a Chile arrancando de su propio país? ¿Cómo soluciona este problema de los inmigrantes, Carlos? Bueno, yo soy muy frío en esto. Yo creo que Chile no tiene capacidad de seguir infinitamente recibiendo migrantes sin ningún control, sin ninguna calificación. Creo que eso no puede continuar. Creo que Chile tiene que fijar un criterio. Y no es solo un criterio humanitario. Hay miles de personas viviendo en la calle hoy día. En Chile. Miles de familias migrantes. En Antofagasta hay un desfile de gente durmiendo en la calle, en las plazas, en las veredas, en todas partes. O sea, Chile tiene sus autoridades la responsabilidad de cautelar un nivel de vida digno. Digno para los que entran al país como inmigrantes y digno para los que viven acá. Entonces, me parece a mí que allí Chile tiene que definir una política que esté muy bien consensuada por todos los sectores, que equilibre adecuadamente el sentido humanitario, pero también el sentido de realidad y de eficiencia. ¿Podremos seguir llenando hospitales con gente que viene buscando salud? ¿Podemos seguir soportando todo el flujo, que es una verdadera epidemia de enfermedades sexuales por la prostitución que se está ejerciendo? Tenemos un verdadero drama en esa área. Entonces, y por otro lado, yo sé que estamos ya con poco tiempo. ¿Podríamos seguir permitiendo que los ineptos sinvergüenzas que están en los organismos internacionales sigan mirando para el techo, actuando como verdaderos negligentes criminales, permitiendo todo esto que está ocurriendo en estos países? Porque tú mencionas a Venezuela, pero estamos llenos de bolivianos, estamos llenos de peruanos, de ecuatorianos, de colombianos. Entonces, algo está pasando, en definitiva, y lo peor de todo es que grande flujo de gente sigue hablando de la izquierda y la derecha, cuando hoy día nos damos cuenta que efectivamente allí hay un grave problema, porque en realidad lo que hay es gente inepta y gente competente, gente que está haciendo muy mal su tarea en el ámbito público y gente que está haciendo un trabajo bastante mejor, que es lo que está pasando en Chile, razón por la cual por miles se están viniendo de todos esos países a vivir a Chile. Así es. Distinguido Carlos, hemos concluido, desgraciadamente, como ocurre siempre en estos tiempos, el programa Conversando de hoy. Los últimos segundos para que te puedas despedir de el público que te sigue, particularmente
digamos, toda la semana en este programa nuestro, conversando. Yo lo que haría sería un llamado a la autoridad pública para que actúe con mayor responsabilidad y oportunidad. Creo que Chile no puede continuar con este programa, con esta política de inmigración completamente descoordinada, sin ningún sentido, sin ninguna inteligencia. Y le pido a la élite chilena, a las 5 familias más poderosas, que incorporen un poquitito más de pensamiento complejo, un poquitito más de marco teórico, un poquitito más de sustancia para seguir impulsando un desarrollo más armónico y equilibrado en el país y no solo anclado en lo financiero. Hay condiciones de desarrollo humano que son estrictamente necesarias de considerar si no queremos echar por la borda todo lo que hemos alcanzado de progreso y desarrollo en Chile. Perfecto, Carlos. Te agradecemos la gentileza que tienes con la mesa de Madero Comunicaciones y en nuestro programa Conversando, y hacemos nuevamente votos para que en una semana más podamos seguir conversando temas interesantes de esto. Carlos, muchísimas gracias por tu compañía, por tu tiempo, y nos vemos en otra oportunidad para la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, nos encontramos en otro Conversando el próximo martes, después de las noticias, y la repetición los días domingos al mediodía. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero, con lo crudo y directo de la política.